Hola, soy Patricia. Hola, soy Roberto y queremos mandar un saludo a los hermanos de la comunidad. Nosotros por acá estamos bien, esperamos que todos ustedes también estén bien junto a la familia y esperando juntarnos muy pronto cuando pase todo esto. Tener fe en el Señor nomás, que Él es el único que tiene los tiempos. Bendiciones a todos. Bendiciones. Quiero dar gracias en esta mañana por un nuevo día, por este día tan bonito que se ve, y gracias al Señor que Él está con todos nosotros. Así como nos ha dicho nuestro pastor y nuestros hermanos mientras mediante los comunicados, los correos que nos estamos leyendo, yo siempre estoy atento a todos los correos, hermanos, siempre estoy atento. Y quiero darle gracias y que todos tengamos fuerza, tengamos fe, tengamos esperanza en que esto va a pasar y podremos reunirnos nuevamente. Quiero rogar también, y siempre he estado pensando, me dolió mucho lo de Sofía, las pérdidas de nuestras hermanas que han tenido sus papás, sus mamás, tíos, su pariente, el parentesco que hayan sido, han partido, lamentablemente. Y por ellos también ruego que el Señor los tenga en su santo reino y a ustedes les dé paz, tranquilidad, porque a mí ya me la dio. Muchas gracias. Que Dios los bendiga y espero que nos podamos reunir pronto para poder alabar, bendecir el nombre del Señor, darle gracias por todo, por lo bueno, por lo malo, por todo. Él es todo para nosotros. Y gracias doy porque cuando oro y converso aquí en la casa, que vivo solo, pero Él está conmigo. Yo no converso solo. Yo sé que Él me está escuchando y que seamos fuertes, porque Él me ha dado fuerzas a mí. Gracias, hermanos. Muchas gracias. Abro el corazón y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa, ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Gracias, Señor. Toda honra y toda gloria sea para ti, Señor. Amén. Abro el corazón y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa, ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir.
Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó, y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa, que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó, y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa, que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Espíritu de Dios, ven a mi vida. Desciende sobre mí como la brisa. Desciende sobre mí como la brisa, que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Amén. Gracias, hermanos. Un beso para todos. Buenos días, hermanos, hermanas. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Esther, pertenezco a la comunidad de Castor. En este momento envío muchas bendiciones y le doy gracias al Señor por el nuevo día que nos otorga, por la vida y la salud. Hermanos, bueno, ha sido difícil este momento que hemos vivido de esta pandemia, pero sé que para nosotros tal vez no es como para el mundo. Nosotros estamos tomados de la roca fuerte que es Cristo y sabemos que con Él tendremos que pasar muchas cosas, como dice el Señor en su palabra, aflicciones, gozo y muchas cosas que tendremos que vivir. Pero yo le doy gracias al Señor porque en todas estas circunstancias Dios ha sido bueno, nos ha guardado, nos ha bendecido como familia. Y estos tiempos para mí han sido de buen provecho, beneficioso, porque me ha servido para estar más atenta a la oración, estar más en contacto de oración con el Señor, en palabra, hurgando su palabra, meditando su palabra. Y Dios ha sido bueno porque nos ha fortalecido. Yo le doy gracias al Señor porque a pesar de las situaciones difíciles que podamos vivir a diario, el Señor es bueno, es justo y fiel, y es siempre con nosotros, y le doy gracias a Él porque ha permanecido en mí el gozo, la paz, la tranquilidad. Entonces eso es grandioso. Yo le pido, hermanos, que ustedes sigan adelante, no desmayen, sigan gozosos, confiando que no estamos solos, que Cristo es nuestra roca, Él es nuestra fortaleza, y que Él siempre, siempre será con nosotros. Qué bueno poder tener este medio para poder vernos, comunicarnos, ya que ha sido imposible poder estar en contacto personal, pero les animo a que pronto nos gocemos y estemos juntos. Y quiero compartirles una palabra del Señor que ha sido para mí de ánimo, de aliento, y creo que para todos nosotros será igual. La voy a compartir. Es el Salmo 46, versículos 10 y 11. El Señor dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Qué maravillosa palabra, porque Él dice que Él está con nosotros, que Él es nuestro refugio. Y de eso tenemos que afirmarnos. Hermanos, les bendigo en el amor de Cristo, les amo en el amor de Cristo y les deseo una hermosa semana y grandes bendiciones. Les amo mucho y espero que pronto nos podamos reunir. Chao. Estar otra vez con ustedes
tratando de comunicar la palabra en estos tiempos. Esta enseñanza, voy a decir, está en el contexto de los últimos tiempos, donde junto con las calamidades, situaciones de caos en el planeta, hay también un elemento de apostasía, hay un elemento de distorsión de las verdades bíblicas y de distorsión en este caso de lo que es el Evangelio. Esta enseñanza o comunicación de hoy es complementaria de aquella que revisamos hace como un mes atrás respecto de la obra redentora de Dios a través de Jesucristo, y hablábamos de la extraordinaria gracia de Dios, que somos salvos por gracia. Muchas veces, y decía esto en las comunicaciones que he escritas y una cierta tarea para investigar algunos otros evangelios distorsionados que les envié, uno de los evangelios distorsionados es el evangelio de la gracia o de la hipergracia, y es que es el evangelio que habla, un evangelio que habla del amor de Dios, un evangelio que habla de la redención de Dios, del deseo de Dios de reconciliarse, y que en Cristo Él nos acerca a Él, nos ama, pero que de alguna manera deja que el ser humano siga, permite que el ser humano siga en su misma condición, y que eso no es tan importante, sino que es el amor de Dios, el extremo amor de Dios, lo que nos muestra el deseo de Él de reconciliarse, de tenernos cerca y de tener un lugar con Él en la eternidad. Pero nosotros, como dijimos, somos salvos entonces por la gracia, solo por la gracia del Señor en Cristo Jesús, pero nosotros tomamos de esa gracia por la fe, Y entonces ese es el punto que muchas veces no se comprende bien, y quisiera explicarlo en esta mañana sobre qué es la fe, cuál es la fe eficaz para salvación, cuál es la fe que las Escrituras nos dicen de qué se trata para tener esa reconciliación con Dios, cuál es la fe que es útil. Porque el Señor no quiere salvarnos, es como haber estado en una condición de esclavitud en la cual nosotros estábamos, y muchos están. El Señor entonces nos dice: los amo extraordinariamente, y doy mi Hijo para que ustedes se reconcilien conmigo, pero nos dejara igual en la misma condición de esclavitud. No, porque el Señor quiere decirnos que nos ama, que ha dado su Hijo, pero quiere que nosotros salgamos de esa condición de esclavitud, y esa condición de esclavitud es, para salir de esa condición de esclavitud es necesaria una fe comprometida, una fe que cambia, que transforma. Hay tres tipos de fe, como se ha explicado, y podríamos nosotros también darnos cuenta fácilmente que es así. Hay tres tipos de fe. Una es la fe que experimentan o que tienen algunas personas, y que se podría llamar como la fe pública. Esa fe que es la que se muestra, es la fe que es como un barniz, algo que permite que esa persona se sienta identificado con el pueblo de Dios, se sienta identificado con la iglesia, de participar en una congregación, de estar allí, pero no hay nada en el fondo, no hay nada dentro de esa persona, no hay nada de una fe genuina.
sino que es un barniz, es una presentación de fe, de creer en lo que todos dicen, pero esa persona no, en el fondo no asume nada, no tiene nada dentro de sí. La segunda clase de fe es aquella fe que una persona quiere tener, una fe que una persona anhela tener incluso, pero que se da cuenta de que en realidad es un deseo, pero que en su devenir de todos los días de su vida no está ejerciendo. Es una fe que se desea tener, pero que en el fondo no se tiene. Y hay una tercera fe que es la fe genuina, la fe que quiere ser transformado, la persona quiere ser transformada, quiere creer y confiar en que la novedad que trae la comunicación del Evangelio la desea para sí y quiere crecer en ella y quiere salir de lo antiguo y venir a lo nuevo y se esfuerza para cumplir con aquello porque va entendiendo que es parte de la redención, es lo que Dios quiere para el ser humano. Dios quiere entonces amar al ser humano, lo ama en Cristo Jesús y quiere su transformación. Pero aquella reconciliación con Dios y aquella transformación necesita de una fe eficaz, una confianza que sea útil y eficaz. Este sermón, esta predicación, esta comunicación tiene un matiz, diría, o quisiera yo que tuviera un matiz de súplica pastoral, de un ruego pastoral a todos nosotros para revisar nuestra fe, para revisar nuestro interior y saber si esa gracia que Dios nos ha ofrecido en Cristo Jesús la estamos tomando en forma completa o no. Así que en ese contexto, en esa intención, es esta enseñanza. Es como decir, hermanos, revisemos y examinemos qué está en nuestro corazón, qué está en nuestro interior en cuanto a la fe. Y para eso yo quisiera que fuéramos a la epístola de Santiago, y allí vamos a encontrar unas preguntas y un postulado del apóstol Santiago respecto de la fe. Muchos de nosotros, yo hasta hace un tiempo, tenían un cierto concepto de la fe como la fe inicial, como aquello que era como algo instantáneo, que se predicaba, la persona oía, escuchaba y decía sí, no, creo, pero era algo como muy, muy rápido, muy instantáneo. Pero esa fe, la fe bíblica parece que no es tan así, sino que es de otra manera. Me acuerdo que se decía, por ejemplo, que cuando uno se predicaba el Evangelio, entonces la persona quería ya decir sí, yo acepto a Jesucristo, entonces lo llevábamos, o lo llevaban, digamos, algunas personas a Romanos 10, 9 y 10, en que tenía que recitar aquello, y decía: ok, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Entonces la persona, uno le leía esto y decía: ¿estás de acuerdo con esto? ¿Te parece que está bien?
sí, estoy de acuerdo. Ok, entonces tú eres salvo. Decíamos así. Y otras veces decíamos, o decía, mira, tú lo que te he contado, lo que te he dicho del amor de Dios y todo eso, ¿tú estás de acuerdo? ¿Tú crees en eso? Sí, creo, decía la persona. Ok, entonces vamos a hacer una oración y tú vas a repetir después de mí y con eso ya estamos. Entonces se hacía la oración, Señor, yo te pido perdón, etcétera, etcétera, y te recibo como el Señor de mi vida. Y otros elementos más. Y entonces terminamos la oración y decíamos, amén, hermano, ahora eres de la familia de Dios y eres salvo. Pero yo prefiero mirar el hecho de la fe de la manera en que Cristo lo plantea en la parábola del sembrador. Porque eso que describo yo, que hacíamos, es lo que muchas veces se hizo en las campañas masivas, donde incluso se le pedía a las personas, los que quieren aceptar a Cristo, que vengan adelante, y muchos iban adelante, pero después en las iglesias nosotros veíamos que pocos eran los que permanecían firmes en aquellos actos de fe, permanecían firmes y perseveraban. Pero Jesús enseña otra cosa en la parábola del sembrador. Él enseña que ese acto de fe salvador que lleva fruto no es instantáneo, sino que es un acto que lleva un tiempo. Y por eso Él plantea en la parábola del sembrador y después Él mismo la explica, diciéndonos que una parte de la semilla, que es la palabra, ¿no es cierto?, que el sembrador extiende, una parte de esa semilla cayó en el camino y como que quiso prender, pero no prendió porque en el camino estaba seco, una capa de tierra muy pequeña, y esas son las personas que reciben el mensaje, que escuchan el mensaje, pero que el diablo viene y se roba esa semilla, se seca prácticamente inmediatamente, y por supuesto esa fe inicial pequeña cae ahí, o digamos la semilla cae ahí, y podría querer haber una fe, pero es robada esa semilla y no fructifica, por supuesto, en nada. La segunda parte de la semilla que dice Cristo, esto cae en una tierra rocosa, donde esa semilla empieza a crecer, es decir, hay fe, empieza a haber fe, empieza a desarrollarse, pero pronto, cuando vienen los problemas, cuando viene la persecución, esa fe es ahogada y no crece más y no lleva fruto y se extingue. O sea, hay una fe que se inicia, pero que no lleva fruto y se termina. Hay una tercera parte de la semilla, de la palabra que se extiende, que se predica, ¿no es cierto?, y que cae en espinos, dice Jesús. Y esa semilla se desarrolla bastante más, pero durante un tiempo. Pero crece entre los espinos, dice Jesús, y termina por caer igualmente. Y él se refiere a cuando las preocupaciones de la vida y las preocupaciones y el atractivo de las riquezas ahogan esa fe, esa plantita que está creciendo, y esos elementos hacen que termine por caer. Es decir, esa fe que se inició, ese fruto, producto de haber escuchado la palabra, se acaba y deja de ser. Y la otra porción es la que cayó en la buena tierra y que sigue y que fructifica y produce una cosecha del 30, del 60 y del 100% de lo que se había sembrado.
Es decir, entonces aquí se nos habla de un tiempo, de un proceso para que haya una fe desarrollada, para que haya fruto, para que haya una fe eficaz para salvación. Porque si bien por lo menos en dos de las situaciones hubo fe, pero esa fe no fue eficaz, no fue continua para salvación, y esas personas, habiendo recibido la palabra, habiendo tenido fe, termina su fe y caen y no son salvos. Ahora, nosotros, ¿por qué si decimos que somos salvos por la gracia y somos salvos por fe y no por obras? Y nosotros decimos eso, entonces, ¿por qué nosotros insistimos tanto en la santidad? ¿Por qué insistimos tanto en la obediencia a los preceptos y a toda la enseñanza de Dios? Porque si es por gracia que la recibimos por fe, entonces, ¿por qué insistir tanto en las obras o las acciones que serían las que no salvan, sino que lo que salva es la fe? Y vamos a explicar eso porque es muy, muy importante entenderlo. Y en ese caso, nosotros enseñamos que las obras, las acciones de fe no son las que salvan, pero son las que muestran la fe, son la evidencia de una fe genuina, de una fe eficaz, de una fe útil. Ahora vamos al pasaje, a uno de los pasajes que quiero leer para ir desarrollando este tema de la importancia de la fe que tiene obras, de la fe que tiene acciones. Y encontramos eso en Santiago 2, del 14 al 26. Lo voy a leer acá. Dice: la fe sin buenas acciones está muerta. Ese es el concepto de Santiago. Y en el 14 dice: amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra en sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supónganse que ven a un hermano o a una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien. Pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil, nos dice Santiago. Ahora bien, alguien podría argumentar: algunas personas tienen fe y otras tienen buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Y esto se lo estaba diciendo a los judíos, que para empezar su día, sus oraciones, decían: hay un solo Dios. Esa era su confesión principal. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería!, dice el apóstol Santiago. ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios, fe, y Dios lo consideró justo debido a su fe. Y esa fe tenía comportamiento. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Como puedes ver, se nos declara justo a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe.
de creer. Y en el 25 dice otro ejemplo, Rahab la prostituta fue declarada justa ante Dios por sus acciones, cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. Así como el cuerpo, termina diciendo Santiago, así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. Así que la fe sin acciones, sin evidencia profunda de la fe, que evidencie la fe, es una fe muerta, es una fe inútil, ineficaz para la salvación. Ahora, nosotros podríamos decir, bueno, nómbrame algunas acciones específicas, algunas conductas específicas para hablar de que son como una evidencia de la fe genuina, profunda, eficaz, útil. Pero en vez de decir algunas acciones específicas, podríamos ir a leer, a ver en la epístola a los Hebreos el ámbito, en tres ámbitos: el ámbito del creer, el ámbito del obedecer y el ámbito del amar. Y vamos a ir a revisar los capítulos 3 y 4 de la epístola a los Hebreos. Partiendo desde el versículo 6 en el capítulo 3. Y dice así: pero Cristo, como Hijo, está a cargo de la casa de Dios, que es la iglesia, los discípulos en la tierra, ¿verdad? Y dice, y nosotros somos la casa de Dios. Nosotros somos la casa de Dios. Y hay una condición. ¿Cuándo somos la casa de Dios? Si nos armamos de valor y permanecemos confiados. Esa es la fe eficaz, la que permanece confiada en nuestra esperanza en Cristo. Hay una condición para ser la casa de Dios. No es solamente la fe inicial, el creer inicial, sino que es la que permanece, la que continúa. Y si habla de la que continúa, está hablando entonces de que puede ser de que se interrumpa y dejar de ser la casa de Dios. Es decir, la fe puede estar y puede dejar de estar, porque somos la casa de Dios siempre y cuando nos mantengamos seguros y confiados de hablar abiertamente de la esperanza que tenemos. En otra versión lo dice así, dice, pero Cristo dirige la casa de Dios como un hijo fiel. Somos la familia de Dios siempre y cuando nos mantengamos seguros y confiados de hablar abiertamente de la esperanza que tenemos. Así que el verdadero compromiso con Jesús se demuestra a largo plazo. No es solamente un estallido inicial de fe. Así que la fe puede caer, puede dejar de ser. Bueno, pero el escritor de fe de Hebreos nos habla de la fe que permite entrar en la salvación, y él hace un paralelo tremendamente interesante, importante, entre el pueblo de Israel y la iglesia. Y cita desde el verso 7, ¿no es cierto?, cita el Salmo 95. Vamos a leer eso. El autor de la epístola cita el Salmo 95 y dice, por eso el Espíritu Santo dice, interesante, que el autor está diciendo que es el Espíritu Santo quien dice
en el Salmo, que había sido escrito muchísimos años antes por David, prácticamente 1000 años antes de lo que está escribiendo el autor de Hebreos. Y dice que es el Espíritu Santo quien dice. ¿Y qué dice? Cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón, como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. Se está refiriendo a la situación de Meriba, que significa discusión, y que está en Números 20, que fue cuando ya en el colmo de la situación, mucha queja durante muchos años de los israelitas y querían agua, y entonces Dios les dio agua y le dijo a Moisés que fuera a hablarle a la roca, pero Moisés golpeó la roca y se desarrolló todo un tema de que Dios dijo: hasta aquí, esta situación ya es imposible, no se puede ir así. Entonces dice, y se refiere en el Salmo entonces a que David, 500 años después, más o menos 500 años después de que Moisés tuvo ese episodio, él dice: cuando oigan hoy su voz, vale decir que todavía la voz de Dios en ese momento y también hoy es una voz que apela a la fe, a la confianza y a la obediencia del que cree. Y por eso dice: cuando oigan hoy su voz, le dice al pueblo de Israel en ese tiempo, en el tiempo de David, pero el escritor de Hebreos lo está mencionando para los israelitas de ese tiempo, hace 2000 años. Y nosotros lo entendemos también como para nosotros hoy. No endurezcan el corazón, como lo hicieron los israelitas, porque los israelitas fueron endureciendo su corazón, fueron dejando lugar a la resistencia, al no creerle, al no confiar en el Señor, y finalmente terminaron por irse rebelando contra Dios. Entonces, dice allí, en el verso 9, dice: allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia, a pesar de haber visto mis milagros durante 40 años. Es decir, hubo acciones de fe. El salir de Egipto y pasar a través del Mar Rojo y caminar fueron actos de fe. Ellos iban en una fe, pero esa fe empezó a decaer porque empezaron a endurecer su corazón hasta el punto de ya de desobedecer, rebelarse, enojarse contra Dios. Y dice en el Salmo, que cita el autor de Hebreos, continúa y dice: por eso estuve enojado con ellos y dije: su corazón siempre se aleja de mí, rehúsan hacer lo que les digo. Así que en mi enojo juré: ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. La ira de Dios se encendió contra esa generación a causa de la incredulidad. Entonces nos estamos dando cuenta que esa incredulidad no era que no creyeran en Dios, sino que dejaron de ¿qué? De confiar y de obedecer. Así que conocían a Dios, pero endurecieron su corazón, dejaron que el pecado entrara en su corazón y no se sometieron ni obedecieron y terminaron rebelándose. Y hace aquí el autor de Hebreos una pausa y para darnos una advertencia, para decir una advertencia. Dice en el 12 al 14: por lo tanto, amados hermanos, tengan cuidado, asegúrense
de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje de Dios, del Dios vivo. Y dice en el 13, adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy. Adviértanse unos a otros todos los días para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Aquí es muy interesante hacer un punto en cuanto a que hay una situación que es comunitaria, que es adviértanse unos a otros, dice el autor de Hebreos. Nosotros también estamos en eso, advirtámonos en eso, cuidémonos unos a otros, no andemos solos, sino que estemos siempre con otros en una situación comunitaria, defendamos y examinemos nuestro corazón de fe en comunidad, unos con otros. Entonces dice que nosotros tenemos que asegurarnos, velar por eso, mirarnos, examinarnos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo, que los termine por alejar del Dios vivo. Pues dice, si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio, cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Es una condición, es un acto, digamos, un precepto de condición. Por eso que la fe debe ser una fe continua, una fe que se inicia, pero que continúa y crece. Y que si no continúa y no crece, está claro que entonces no tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Entonces, el hecho de la fe es una fe continua, es una fe de todos los días, es una fe que confía, que se somete, que obedece. Y después vuelve otra vez el autor de Hebreos a mencionar el concepto de lo que le pasó a los israelitas en el desierto. Dice, recuerden lo que dice, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. Cita otra vez el Salmo 95 en esa parte. Y dice, ¿y quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios a pesar de haber oído su voz? A pesar de haber oído su voz. ¿No fue acaso el pueblo que salió de Egipto guiado por Moisés? ¿Y quiénes hicieron enojar a Dios durante 40 años? ¿Acaso no fueron los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tirados en el desierto? ¿Y a quiénes hablaba Dios cuando juró que jamás entraría en su descanso? ¿Acaso no fue a los que lo desobedecieron? Como vemos, dice, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de su incredulidad. A causa de su incredulidad. Pero esta incredulidad no era que no creyeran en Dios, sino que su incredulidad se expresó en dejar, en endurecer su corazón, dejar que el pecado tomara lugar y no se sometiera, no confiara y terminara desobedeciendo y rebelándose. Nosotros podríamos decir que lo que impidió la entrada a la promesa, a la tierra prometida, al descanso, que era la tierra prometida, era la desobediencia. Pero no es la desobediencia en primer lugar, sino que es la incredulidad. Primero es la incredulidad y después viene la desobediencia. De tal manera que la incredulidad no es una incapacidad para entender, se entiende todo, sino que es una negativa a confiar y a someterse. Así que es un tema de la voluntad, no de la inteligencia.
lo que está allí en la persona que se transforma en un incrédulo. A veces hay una debilidad de la fe, pero eso no es lo que está diciendo aquí, sino que todos tenemos debilidades de la fe. Tenemos dudas, flaqueamos, pero cuando estamos hablando de incredulidad, no estamos hablando de debilidad de la fe, sino que es una oposición a la confianza y a la sujeción, al sometimiento y a la obediencia. Es una cosa que se opone, no que duda o se debilita, sino que se opone. Entonces vemos acá que el autor de Hebreos en este pasaje nos está hablando, y vamos a ir al tema de la iglesia, de una situación de esclavitud, de un pasar por el desierto y de ir hacia la tierra prometida, hacia la promesa. Ellos salieron de Egipto en su éxodo, pasaron por el desierto y la idea de Dios era que llegaran a la tierra prometida, a Canaán. Pero esa generación no entró por causa de su incredulidad. Y la iglesia también tiene esos mismos tres instancias, ¿no es cierto? El creyente, el que está en la iglesia, estuvo en una situación de esclavitud del pecado, esclavitud bajo la tuición de Satanás, y sale de aquello por la gracia de Dios y camina en el desierto, en la vida. Y en ese caminar por la vida tiene que confiar en el Señor, tiene que sujetarse, someterse, para entrar en el descanso, en el reposo. Y el autor de Hebreos hace ese paralelo. Dice que nosotros hoy tenemos que seguir, no tener un corazón incrédulo, sino que hoy tenemos que confiar, sujetarnos, someternos, tener actos de fe, de credulidad. Ese es el creer para entrar en la tierra prometida. La tierra prometida, el descanso, es el descanso espiritual. ¿A qué se refiere? Vamos a explicarlo enseguida. Así que la incredulidad es una fe inútil, es un creer inútil que no sirve, pues no confía, no se somete ni obedece y termina por rebelarse y hacer lo que está en el corazón de esa persona y no lo que Dios dice. Así que esa fe es inútil, porque la fe que salva es la que se somete, rinde su voluntad y su obediencia a Cristo. Así que la incredulidad trae actos o acciones que son contrarios a Dios. Pero la fe útil, la confianza útil es aquella que produce actos y acciones que están de acuerdo con Dios. Ahora, entonces el gran fracaso de Israel ¿cuál fue? El gran fracaso de Israel fue no perseverar en la fe. Tuvieron la fe, pero no perseveraron en la fe. Por lo tanto, cayeron. Después de que hubieron cruzado buena parte del desierto confiando en Dios, o sea, teniendo fe genuina y confianza, terminaron fracasando, porque no perseveraron en la fe, en Dios y en la promesa de Dios. ¿Y por qué se generó esa incredulidad? Y terminaron rebelándose. Por las circunstancias difíciles del desierto. Las circunstancias difíciles, el
que no veían más allá de lo que le estaba ocurriendo en ese momento, y eran dificultades verdaderamente difíciles. Endurecieron su corazón y empezaron a reclamar a Dios hasta que se revelaron. Y eso es lo mismo que Jesús dice en la parábola del sembrador, en esa tercera porción de la semilla, que en la segunda y tercera, ¿no es cierto?, en que cae en la tierra, crece la planta, crece y empieza a desarrollarse, pero que cuando vienen las dificultades, los problemas, la persecución, los tiempos difíciles, entonces abandonan esa fe, esa confianza, y por lo tanto no pueden entrar en el reposo, en el descanso, en la salvación de Dios. Así que hay una fe útil, y ahí vamos entendiendo mejor a Santiago, en que hay una fe útil para salvación, hay una fe eficaz para salvación, una fe que se demuestra por actos, por acciones, y esas acciones son las que evidencian que hay fe salvadora. Si no hay actos de fe, si no hay acciones de fe, a pesar de las dificultades, a pesar de ese tránsito en el desierto, no hay entrada al descanso, al reposo de Dios. Entonces, es muy serio esto. ¿Cuál es el reposo de Dios ahí en Hebreos? El reposo de Dios ya no es un lugar, como en el caso de Canaán, la tierra prometida, sino que es una experiencia, una tremenda experiencia espiritual y que es permanente y eterna. El reposo está en lo que Dios ha hecho por Cristo. Él nos ha rescatado del pecado y de la muerte. Esa era nuestra esclavitud, ese era nuestro Egipto. Y la promesa de la tierra prometida o tierra espiritual es que nos ha hecho parte de la familia de la familia de Dios por medio de Cristo. Entonces el descanso es disfrutar, es llegar a esa tierra espiritual donde se puede reposar y disfrutar de lo que Dios ha hecho en Cristo por nosotros. Es disfrutar de la gracia, llegar a estar feliz en la gracia que Dios nos dio en Cristo. Es disfrutar de la salvación, de la redención que está ahora y que permanece, pero que podemos entrar en esa experiencia de redención y de salvación por esa fe que confía, se somete, obedece. Entonces es un disfrute, es entrar en ese reposo, en ese descanso. Y continúa en el capítulo 4 y vuelve a una advertencia, el autor de Hebreos. Dice en los versículos 1 y 2 del capítulo 4, dice: después de todo lo que ha dicho respecto al pueblo de Israel y respecto de la iglesia, en el sentido de que hoy está la misma situación, de que por la fe, por el creer, confiar, sujetarse y someterse, obedecer, entonces podemos entrar en la tierra prometida espiritual. Él dice, dado todo eso, dado que es posible, que hay una cierta posibilidad de que ocurra, que no perseveremos, entonces él dice, temamos, pues no sea que permaneciendo la promesa, porque Dios la tiene ahí la promesa, Él nos promete vida en Cristo y vida y salvación por la eternidad, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros, a la iglesia,
a los de ahora, dice el autor de Hebreos, y decimos que a los de ahora, los que vivimos en el siglo XXI, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, como a los israelitas. Pero a ellos no les aprovechó oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Así que temamos pues, dice, temamos, temblemos, si es que hubiera esa posibilidad, porque lo que perderíamos es tremendamente importante. Así que es la incredulidad la que va a impedir que entremos en ese reposo. En cambio es la fe, repito 100 veces, la fe que no solo cree, sino que es la que confía, la que se sujeta, la que hace lo que Dios quiere. Esos son los actos, las obras, que nosotros entremos en ese reposo, en el reposo de la salvación. Es el creer, y lo que se opone es la incredulidad. Y vamos terminando en esta epístola a los Hebreos, desde el 4 hasta, desde el capítulo 4, desde el verso 4 y hasta el verso 10, es bastante complicado, muy hermoso, muy interesante, pero creo que es para un estudio en la iglesia casera. Pero desde el 4 al 11, desde el capítulo 4 al 11, desde el capítulo 4, verso 11 al 16, nos dice en resumen que Dios conoce su corazón. O sea, dado esto, vamos a leerlo. Dado esto que nos ha expuesto y que debemos temer esta realidad y que debemos temblar frente a la posibilidad, por eso tenemos que examinarnos, dice él, frente a la posibilidad, él termina este capítulo con lo siguiente, porque no hay que olvidar de que esta carta estaba siendo enviada a los hebreos, a los judíos convertidos, y que estaban en una cierta debilidad, porque algunos querían como irse atrás, volverse a las prácticas judías, volver a las prácticas del templo, a todo lo que tenía que ver con la obediencia a la ley y todo aquel brillo de la religión hebrea. En cambio estaban ingresando en una situación bastante difícil en aquel tiempo, donde había persecución, donde no había ni siquiera donde reunirse, comodidades, habían perdido muchas cosas, etc. Entonces había debilidad allí, había posibilidades de una debilidad de la fe. Por eso plantea esto el apóstol o el escritor de Hebreos dice, mira, tengan cuidado, que no pase lo que les pasó ya a los israelitas allá en el desierto. No les pase a ustedes, sino que tengan cuidado, porque esto es muy importante. Y por eso que él termina diciendo aquí, entonces hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso. Pero si desobedecemos a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. Y dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos. Y es a Él a quien rendimos cuenta. O sea, dice el autor, dice, Dios conoce hasta las profundidades de tu corazón. Él conoce todo. Él sabe cómo es tu fe. Él sabe. Y es a Él a quien tenemos que darle cuenta. Pero aquí está, digamos,
el amor de Dios otra vez expresado por el autor de Hebreos. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos, a la fe, a la confianza, a la sujeción, a la obediencia. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos, cuando más la necesitemos. Es decir, se comprende de que nosotros atravesando este desierto vamos a tener estrecheces, dificultades, problemas, pero nuestro sumo sacerdote, Jesucristo, nuestro amado Señor, nos comprende, está con nosotros y nos dice: sigamos, sigamos, persevera en tu fe, en tu confianza. El último ámbito, porque teníamos entonces la de confiar y obedecer, y el último ámbito que quiero sugerir para meditar en él es el ámbito de las acciones de amar. Entonces, acciones de creer y confiar, acciones de obedecer y las acciones de amar. Y ustedes conocen muy bien 1 Corintios 13 para saber cómo es el amor. El amor es la acción que evidencia la fe, la confianza en Dios. Y dice en 1 Corintios 13 que nada tiene valor, ninguna acción tiene valor si es que no se hace en el amor. Y termino con esto, volviendo a leer Santiago 2, del 14 al 17. Hermanos amados, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supónganse que ven a un hermano o una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse y ustedes le dicen: bueno, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ningún alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Esa fe es vana, esa fe está muerta. Así que nosotros, queridos hermanos, tomémonos de la gracia salvadora, aquella gracia que vimos la vez pasada, y una gracia pero tremenda, y porque Dios nos podría condenar justamente por causa de su rectitud y su justicia. Él nos podría condenar, pero también vino la gracia en su amor extremo en Cristo Jesús, y nosotros podemos tomarnos de aquella gracia por la fe. Pero ¿cuál fe? La fe que no solo cree, sino la fe que experimenta regeneración, cambio, obediencia. No nos salvan esas obras, pero son la evidencia de que nuestra fe está viva y no muerta. Que el Señor los bendiga, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Los amamos mucho en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú estás por nosotros. Desde la fe inicial quieres estar con nosotros por el Espíritu Santo para que atravesemos el desierto, las dificultades, atravesemos la vida, y nos haces entrar en el reposo, en el descanso de la salvación, en el descanso y disfrute de todas aquellos beneficios que nos trae la vida contigo. Señor, muchas gracias, porque el autor de Hebreos, junto con incentivar a aquellos hermanos judíos que estaban atravesando por dificultades hace más de 2000 años, hoy esa palabra también nos anima a nosotros a examinar nuestro corazón, a examinar nuestra fe y continuar y perseverar hasta el fin. Gracias, Señor,
por tu amor por nosotros.